Bueno, el nombre del programa de Ingeniería de Procesos, vamos a dar inicio a la cátedra abierta que tenemos programado para el día de hoy. Mi nombre, pues, si no me conocen, es Luis Eduardo Chavarriaga, soy el director del programa de Ingeniería de Procesos. Bueno, me place mucho tener, yo sé que la mayoría son estudiantes del programa de operación, de ingeniería y ahí de instrumentación, programas pues, que están muy alineados con la cátedra que se va a desarrollar el día de hoy. Hoy nos acompaña para este proceso el ingeniero químico Pedro Mesa Castelar. Creo que hay un recuerdo bueno de docentes de la institución de hace varios años, es del ingeniero Pedro Mesa, que pues ya en este momento no está con nosotros, pero nos acompaña hoy en esta cátedra abierta. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ingeniería ambiental, magíster en ingeniería ambiental y candidato a doctor en agrociencia. Docente e investigador de los programas de ingeniería química e ingeniería de procesos. Muy aceptada la escogencia de este docente para la cátedra que se va a realizar el día de hoy. Tiene una alta experiencia en el sector social, ambiental y educativo. Entonces, para la noche de hoy, la cátedra, la importancia de la economía circular como tendencia en el diseño de procesos industriales. Mire, todos los que están aquí jóvenes, ustedes que están en la parte de ingeniería de procesos, la parte de operación de plantas, todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de otros programas, esto es lo que es esencial en el día de hoy. Precisamente en la mañana, si ustedes escucharon al ministro de Hacienda, que le estaban preguntando por la tributaria hoy, y después salió con que la eliminación del plástico de un solo uso era un hecho. Miren la trascendencia que tiene eso. A veces uno escucha las noticias y no ve la importancia de la misma. Eso implica que el tema que se va a trabajar hoy de economía circular tiene que ver mucho con eso que dijo el ministro. Entonces, miren la importancia del tema. De aquí pueden salir muchos proyectos de investigación, hay que trabajar mucho en esto, muchos proyectos para innovación también, de emprendimiento, todo lo que tenga que ver con la economía circular. Pues yo no soy conocedor de eso, pero sí le voy a dar la palabra al ingeniero Pedro Mesa Castelar, quien nos acompaña esta noche. Entonces, toda la atención, tema fundamental, y yo creo que aquí vamos a estar todos muy pendientes de lo que el ingeniero Pedro Mesa nos pueda comentar. Ingeniero. Gracias. Buenas noches. Primero, pues, dar las gracias al equipo, digamos, de docentes administrativos del programa de Ingeniería de Procesos por la invitación a este espacio. Yo estuve acá hace unos 4 años más o menos, dando una charla sobre el tema de bioeconomía y agroindustria, digamos, en el sector en el cual yo he venido trabajando. Precisamente, hoy en 9 de la mañana, estuve en el municipio de Mates, en una reunión con un grupo de campesinos, que estamos formulando un proyecto en todo el tema de agroindustria de la yuca, por la obtención de almidón, con diferentes entidades, Cámara de Comercio, la Gobernación de Bolívar, la yuca, y vamos a ver por qué es el interés de montar una planta de producción de almidón aquí en Bolívar. Entonces, todas esas cosas, digamos, quiero compartirlas con ustedes para que nos demos cuenta que hay un largo camino por recorrer, y es precisamente estos espacios donde nosotros nos enteramos de cosas que tal vez ni conocíamos que están pasando en el contexto nacional y sobre todo local. Y muchas de las cosas que mencionaba hace 4 años, que yo decía, a futuro esto se va a hacer aquí en Colombia y aquí en Cartagena, con la charla que les voy a hacer ahora ya se están materializando. Digamos, son las tendencias que uno empieza a identificar que se están dando a nivel mundial en el sector industrial
que si las empresas no se enfocan y se alinean con esas tendencias, dejan de ser competitivas, dejan de ser sostenibles. Cuando hablamos de sostenible, no solamente es sostenible desde el punto de vista ambiental, sino también sostenible desde el punto de vista ¿qué? Económico. Que la palabra sostenibilidad implica muchísimas cosas. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar sobre la parte de economía circular. De pronto es un tema que algunos ya habrán escuchado, para otros es nuevo, pero como les digo, es una tendencia que en la industria química se está aplicando fuertemente, que si no nos alineamos a eso, vamos a perder competitividad con respecto a lo que está pasando ya en otros países. Entonces la charla, digamos, va a estar enfocada, en este caso, al tema de economía circular, pero he dividido primero un contexto como tal para conversar sobre de dónde proviene ese tema de la economía circular. Luego, pues, ver un paralelo entre la economía lineal y la economía circular. Posteriormente, cómo se está aplicando la economía circular en el diseño de procesos, que es precisamente una de las áreas en las cuales ustedes se desempeñan. Posteriormente, la parte de ejemplos de economía circular a nivel mundial y aquí en Colombia. Y por último, pues, una reflexión en la cual pues, estaremos haciendo ya como un cierre de la charla para escucharlo a ustedes, digamos, sobre qué piensan de este tema dentro de su formación como ingenieros de procesos, operadores de plantas e instrumentistas. Pero entonces, entrando en materia, vamos a ver de dónde proviene este tema de la economía circular. Si ustedes miran esas dos palabras, economía y ecología, comparten la misma raíz, eco. Eco proviene del griego oikos, que significa casa. Pero ¿cuál es la casa? El planeta Tierra en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, mientras la ecología estudia la casa, la economía estudia la administración de la casa. ¿Cómo así? La ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el ambiente del planeta Tierra. Mientras que la economía estudia cómo se administran los recursos para generar riqueza. Cómo se administran esos recursos, ¿no? Pero lo que ha mostrado la historia humana es que los seres humanos somos muy malos administrando los recursos que nos da el planeta. Por ejemplo, si las demás especies, en este caso un oso, se desea adaptar al clima frío, él lo que hace es desarrollar una capa de grasa y un pelaje que le permita que eso actúe como aislante térmico. Y esos son años y años de evolución, ¿verdad? Eso es lo que hacen los organismos en la naturaleza. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre lo que hace es, como ve al oso, lo mata, desecha el resto de la carne y solamente utiliza la piel. Porque él dice, no, yo para qué me voy a poner a evolucionar si tengo ahí el recurso listo para aprovecharlo. Entonces, esa lógica y esa manera de pensar es la que nos ha llevado a la crisis actual ambiental que estamos viviendo, ¿no? Por todos estos temas de cambio climático, contaminación del aire, agua, suelos, y es precisamente ese cambio en el paradigma de que, por ejemplo, si el ser humano no tenía vivienda, llegaba a un sitio, talaba los bosques, hacía su cabaña, y luego que agotaba los recursos de ahí, pasaba a otro bosque. Entonces, ese patrón de comportamiento de estar acabando los recursos que son, digamos, renovables o no renovables, es lo que ha desencadenado las consecuencias actuales de lo que vemos hoy en día, toda la crisis ambiental. Entonces, si empezamos a mirar cuál es el papel del ser humano dentro de todo este tema, de la lógica, cómo funcionan los sistemas biológicos, en la naturaleza nada es lineal. Ustedes se dan cuenta que existe el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Todo se maneja a través de ¿qué? De ciclos. Las cadenas tróficas son ciclos en los cuales se recircula la materia y la energía. Por eso es que ustedes ven balances de materia y toda esa serie de asignaturas porque, digamos, este es el fundamento de un proceso, ¿no? Porque aquí hay una serie de procesos que implican flujos de materia y flujos de energía. Pero miren que son, repito, procesos cíclicos, procesos circulares. En cambio, cuando uno va a la definición de proceso,
Esa es la representación típica de un proceso en cualquier texto que uno revise donde se hable sobre procesos industriales. Tenemos una caja negra que llamamos proceso, que consiste en una serie de etapas que transforman una materia prima en un producto terminado. Si ustedes se dan cuenta, esto aquí es lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que se generan subproductos, se generan residuos, y muchas veces esos residuos no se recirculan dentro del mismo proceso o sirvan como materia prima para otros procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Listo, me interesa esta corriente porque es la que voy a vender y es mi producto principal en mi planta. Entonces, esto se convierte en un problema. ¿Qué hago con esos residuos? ¿Qué hago con esta corriente de subproductos? Entonces, partiendo de esa forma de producción lineal, es que surge la economía circular, como una forma de imitar los procesos que suceden en la naturaleza. Entonces, los primeros que empezaron a trabajar en este tema fueron, digamos, en Estados Unidos, buscar la forma de replicar los flujos de materia y energía que se llevan a cabo en los ecosistemas, replicarlos en el sector industrial y pasar de esta lógica lineal facilista en la cual tomamos, fabricamos, usamos y disponemos a una lógica en la cual se puede hacer un aprovechamiento al máximo de la materia y la energía. Y algo que quiero tocar acá, digamos, con la experiencia que he tenido, es que muchas veces se piensa que economía circular es solamente reciclar. Y la economía circular va mucho más allá del simple reciclaje. Y se van a dar cuenta con los ejemplos que ya estaremos viendo a continuación. Entonces, lo básico de la economía circular es replicar la forma como se llevan a cabo los ciclos de la naturaleza, en los cuales se aprovecha al máximo la materia y la energía. Entonces, teniendo en cuenta eso, el concepto de economía circular surge de muchas, digamos, tendencias desde el punto de vista de química verde, se hablaba de desarrollo sostenible, se hablaba de producción más limpia. Entonces, la suma de todas esas visiones de las maneras de producir en el sector industrial se resumen en la economía circular. Entonces, en esta diapositiva podemos observar cómo la economía industrial, lo cual planteaba que el residuo de una empresa es el recurso de la otra. En el caso del diseño de la tumba a la tumba, la recirculación de materiales y utilización de energías renovables, capitalismo natural, la sostenibilidad es rentable para las empresas, y tal vez el aporte más significativo a la economía circular fue este de acá, el de la economía azul, que vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, estos temas de economía circular y de imitar a la naturaleza ya se han venido desarrollando en otros sectores. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la industria militar, digamos, de Estados Unidos ha hecho mucho énfasis en imitar a la naturaleza con el fin de desarrollar tecnología. Si ustedes miran esas dos imágenes, se dan cuenta acá que el cuerpo del Black Hawk en su época fue el último en tecnología de helicópteros. El cuerpo es aerodinámicamente muy similar a la estructura de una libélula. Pero eso implicó, repito, inversión en investigación y desarrollo en replicar la forma de ese insecto ya en un aparato tecnológico, lo que en este caso es el helicóptero. Y esa misma lógica aplicada a la industria militar se está aplicando hoy en día en el sector industrial. Y recuerdo yo, precisamente tocando el tema este de la economía azul, un libro muy interesante, para que pronto lo pueden descargar. Esta diapositiva la mostré hace 4 años, recuerdo yo, y la traje para que nos demos cuenta de que ya esto hoy en día es una realidad. En esa época, esto apenas estaba en el papel. Y este autor, Gunther Pauli, planteaba en este libro el siguiente ejemplo, lo coloqué precisamente hace 4 años. Que digamos, si queremos producir jugo de naranja en una empresa, la empresa, ¿qué es lo que hace? Pues toma la naranja, la procesa y obtiene jugo de naranja. Pero de aquí empiezan a quedar una serie de residuos. ¿El principal residuo cuál sería? Pues la cáscara de la naranja. Entonces, en este libro, este señor, Gunther Pauli, planteaba, bueno, en el futuro las empresas deben buscar la forma de aprovechar ese residuo porque si no van a dejar de ser competitivas. Porque entonces esto es un problema para la empresa. Porque hay que cumplir con una normatividad ambiental. Hay que hacer un tratamiento de ese residuo. Hay que hacer una disposición final.
y eso implica dinero. Pero de acuerdo con la lógica que planteaba aquí este señor en este libro, él decía, bueno, si esa cáscara de naranja se procesa, se puede obtener limoneno. El limoneno es un solvente de origen natural que se saca de la cáscara de la naranja. Es el zumo ese que sacan cuando ustedes se han dado cuenta, el zumo de la naranja que queda en la cáscara, es un solvente tan fuerte que es capaz de disolver el icopor. Ustedes cogen la cáscara de naranja y pasen un pedazo de icopor y se van a dar cuenta que se va derritiendo. Entonces decía, bueno, podemos tener un solvente biodegradable de origen natural a partir de un residuo. Decía, también podemos utilizar la celulosa que está presente en la cáscara para producir bioetanol. Ya hay empresas que están haciendo eso, utilizando residuos de tusa de maíz, de paja de trigo, de cascarilla de arroz, para obtener alcohol a partir de esos residuos. Y ahí vamos más allá. Después del residuo que queda, la lignocelulosa, eso se puede transformar en alimento para ganado. Y entonces ese mismo alimento para ganado, que sea un ganado no que esté pastoreando libremente, sino que esté en una fábrica en la cual estén unas máquinas ordeñando la vaca, sacando leche continuamente, y que la vaca ahí, el excremento que se obtenga, se procese y se obtenga biogás. Y que ese biogás se convierta en energía eléctrica para alimentar las otras plantas de producción. Y el residuo que quede de la planta de biogás, utilizarlo como abono para los cultivos de naranja. Él decía eso en esa época. Y decían, este tipo que está loco, o sea, ¿cómo se va a hacer eso? Porque para eso se necesita inversión en investigación y desarrollo. Y ya eso hoy en día lo están haciendo muchísimas empresas a nivel mundial. Ya vamos a hablar sobre ello. Y de pronto eran cosas que decían, porque eso es como sacado de películas, ¿no? Eso es como que tan teórico que aterrizar eso. Pero es que si eso no se aterrizaba, las empresas iban a perder competitividad en los mercados. Vamos a ver algunos ejemplos reales de empresas de acá del sector de Mamonal. Y precisamente en el 2019, Colombia entendió que si no nos alineamos con la economía circular, vamos a seguir, digamos, perdiendo competitividad con otros países. Es así como el gobierno nacional saca este documento, que es la Estrategia Nacional de Economía Circular, en la cual se empiezan a priorizar ciertos sectores de la industria para empezar a aplicar los conceptos de la economía circular, es decir, aprovechamiento al máximo de los recursos que tiene la empresa, aprovechamiento al máximo de la materia, de la energía. Entonces plantean una primera definición de lo que es economía circular. Se dice, sistema de producción y consumo que promueven la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. O sea, ahí lo que vemos es todo lo que he venido diciendo, que lo que busca a través de la economía circular una empresa es aprovechar al máximo los flujos de ¿qué? De materia y energía. Y que todo lo que salga se pueda aprovechar nuevamente en el proceso, o si sale del proceso, que se convierta en una materia prima para otra empresa que esté anclada con eso. De ahí viene todo el tema de los clústeres, que es un concepto pues, que se viene trabajando mucho de aprovechar precisamente e integrar diferentes empresas que hagan parte de un mismo sector. Entonces aquí vemos las líneas que están priorizadas en esa Estrategia Nacional de Economía Circular. Y vemos claramente que la primera es, lo podemos observar acá, la parte del sector industrial. Entonces ahora mismo en Colombia, digamos, hay recursos para aquellas empresas que deseen empezar a aplicar estrategias de economía circular, puedan acceder a créditos, vamos a ver, ya recursos, digamos, no reembolsables siempre y cuando pues, cumplan con una serie de lineamientos que están en dicha estrategia. Entonces, pongo esta diapositiva que les decía que muchas veces se piensa que economía circular son las famosas 9R. Entonces uno va a veces y escucha, no, las 9R, las 9R. Pero es que, o sea, cualquier palabra que comience por R, que permita como tal optimizar el proceso, optimizar el flujo de materia y energía, es bienvenida. Entonces, no reduzcamos
la economía circular a esas 9 R's y casi siempre se reduce a reciclar. Porque cualquier palabra, repito, que comience por R, que me permite una optimización, un revampeo del proceso, que además de esto me genere ganancias, es bienvenida como una R más. ¿Okay? Entonces yo siempre he dicho R9 más, porque cualquier R palabra que comience por R es bienvenida, ¿no? Siempre, y cuando aporte a la sostenibilidad de la empresa. Entonces, esa es otra definición de economía circular que la da ahora es el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un patrón, digamos, que se está repitiendo en todas las definiciones, que siempre es flujo de materia y energía, porque eso es lo que trata la economía circular, aprovechar al máximo dichas corrientes. Y en el caso del BIP, les decía, en este caso, vemos acá, miren que son noticias recientes de este año 2022, o sea, hay dinero para aquellas empresas que desean invertir en economía circular. Porque, repito, o sea, la banca internacional está apoyando a aquellas empresas que sean sostenibles, porque esto se ha convertido, repito, en una tendencia que si no se alinean con ella, dejan de ser competitivas, ¿no? Entonces, miren que hay una bolsa de más de 300 millones de dólares de inversión a aquellas empresas que deseen precisamente contribuir con la economía circular y todo el tema de transición energética. Entonces, aquí me detengo en el sentido de que de nada sirve la economía circular si no estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Debemos garantizar que así como esta generación actual estamos haciendo uso de los recursos que tenemos, debemos garantizar que las generaciones futuras también puedan lograr su propio desarrollo con los recursos que actualmente tenemos. Entonces, cualquier proyecto en cualquier área que se presente debe apuntar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque de lo contrario, repito, pierde competitividad ante los otros sectores o a las otras empresas que sí le estén aportando a este tema de suma importancia dentro de la economía circular. Pero uno dice, bueno, el sector químico es muy variado. ¿Cómo hacemos para aplicar economía circular de una manera que se pueda replicar en los diferentes sectores, ya sea, podemos observar aquí, la química básica, la química especializada o la química de productos para consumo final, la química de los alimentos? Entonces ya hay manuales como tal en los cuales uno puede encontrar la información de cómo empezar a aplicar la economía circular en un determinado proceso independiente del sector en el cual se encuentren. Por ejemplo, ahorita en la parte de polímeros se está trabajando fuertemente en economía circular, pero repito, yendo mucho más allá de reciclar el plástico. Y vamos a ver qué se está haciendo a nivel mundial en la parte petroquímica desde el punto de vista de economía circular. Entonces, los manuales como tal traen diagramas, como el que podemos observar aquí, cual pues nos damos cuenta que si queremos involucrar a una empresa en el tema de economía circular, lo primero que hay es que tomar conciencia de que esa es la tendencia que se está llevando a cabo. Desde la gerencia hasta el cargo, digamos, más bajo dentro de la empresa, todos debemos estar conscientes de que esa es la tendencia y que si queremos ser sostenibles en el tiempo, desde el punto de vista ambiental y económico, hay que irnos por ahí. Pero primero eso, tener clara la tendencia que se está llevando a cabo, ¿no? Segundo es identificar las oportunidades de economía circular. Y para aquí hay que hacer un diagnóstico del proceso para identificar corrientes de materia y energía susceptibles de aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de los condensados de las trampas de vapor, entonces vemos que esa agua se está condensando ahí, se está desperdiciando, bueno, aprovechémoslo para alimentar a la caldera. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, de identificar esas corrientes, son las que permiten precisamente ese diagnóstico inicial. Porque esto va amarrado a un tema económico. Porque listo, ¿de qué me sirve aprovechar una corriente si no va a traer ningún beneficio para la empresa? Por eso las herramientas de ingeniería económica para evaluar la viabilidad si el proyecto se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, al ir cubriendo esa serie de aspectos, podemos ir poco a poco, llegando acá a lo último, que es todo el tema de la retroalimentación, de la mejora continua, el famoso ciclo PHVA, ¿verdad? Porque eso hay que hacerlo. Mirar indicadores, listo, si estamos cumpliendo, si lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Entonces, eso implica hacer una retroalimentación de en qué estamos fallando, en qué estamos bien, en qué hay que mejorar,
Pero miren que con estos 5 pasos podemos básicamente implementar economía circular dentro de cualquier proceso. Pero vamos a ver algunos ejemplos reales de empresas que ya lo están implementando. Entonces, a nivel mundial, desde el punto de vista de economía circular, pues ya se han venido haciendo una serie de desarrollos. Por ejemplo, en la parte de catalizadores gastados, recuperar todos esos metales como el níquel, el vanadio, digamos, son metales de alto valor, pero que quedan en el catalizador una vez se desechan. Entonces hay empresas que ya están, digamos, rescatando esos metales de dichos catalizadores para empezar a comercializarlos. El tema del agua que se genera en la empresa, como les decía el ejemplo de las trampas de vapor, y cualquier corriente de agua que se pueda aprovechar y sea susceptible de hacerlo y genere un ingreso para la empresa, eso hace parte de la economía circular. El aprovechamiento de subproductos y corrientes residuales, la parte de captura de carbono, la parte de aprovechamiento de los gases de TEA. Entonces, de manera general, nos vamos dando cuenta cómo el aprovechamiento al máximo de la materia y la energía permite que las empresas sean sostenibles a futuro. Y aquí podemos observar otra gráfica muy importante dentro de la economía circular, donde nos dice qué se puede hacer dependiendo la parte de la cadena productiva que se desee, digamos, atacar, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas empresas se concentran en la parte final, en la parte de reciclaje. Entonces, aquí en Colombia estamos en esta zona de acá, en reciclaje de productos y reciclaje mecánico. Ya las empresas a nivel mundial van muchos años por delante y ya están en este sector de aquí, en la utilización de materias primas renovables. Entonces, vemos que estamos aún acá, pero ya se están haciendo los primeros pasos para llegar acá y empezar a ser competitivos con las empresas que ya están haciendo uso sostenible de materias primas renovables en diferentes sectores. Como por ejemplo, acá, esa empresa que ustedes observan ahí, empresa, la corporación Alco, ellos producen biopropano. El propano es propano, gas natural, gas licuado de petróleo, propano. ¿Por qué le ponen el prefijo bio? Este tipo, digamos, de prefijos, el prefijo bio o la palabra renovable en un producto, eso implica acceso a nuevos mercados. Ahora, ¿por qué se llama biopropano? Si es el mismo propano que se obtiene del petróleo. Se llama biopropano porque no se obtiene del petróleo, sino que se obtiene de biomasa. Entonces, esta empresa que está haciendo, ellos tienen una planta en la cual toman residuos agrícolas, tusa de maíz, cáscara de yuca, bueno, en fin, cualquier producto agrícola, y lo someten a un proceso de digestión anaerobia, una serie de reactores. De aquí se obtiene el famoso biogás. Ese biogás pasa un proceso en el cual a través de unos scrubbers se le retira el sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, y ese biogás se convierte en biometano. Pasa luego a estos reactores, lo observan aquí, y ese biometano lo convierten en biopropano. Pero repito, es el mismo propano sacado del petróleo. ¿Pero por qué se llama biopropano? Porque no proviene del petróleo, sino de qué? De biomasa residual, de productos agrícolas, de residuos que quedan de las cosechas. Entonces esta empresa vende biopropano. Pero repito, es el mismo gas licuado de petróleo que se saca a la destilación atmosférica. Entonces, como subproducto del proceso, generan hidrógeno. Y ustedes saben que hoy en día se habla mucho del hidrógeno verde. Entonces, miren que esta empresa, a partir de algo que es un residuo, está obteniendo biopropano y biohidrógeno. Pero repito, es el mismo hidrógeno. Pero le ponen bio porque viene de dónde? De biomasa. Ahora, el proceso no termina ahí. Ellos producen biopropano, pero también producen biopropileno, que es el mismo propileno que viene del craqueo catalítico del petróleo. ¿Pero por qué se llama biopropileno? Porque viene de una, ¿qué? De una biomasa. Entonces, esta empresa
como este, ahora está produciendo propano renovable. Lo repito, y algo recalca, es el mismo propano del petróleo, misma molécula química. Pero se llama propano renovable porque viene de qué? De residuos agrícolas. Entonces ya son plantas que están funcionando, miren la capacidad de producción, 40.000 toneladas por año de biopropano. Entonces imagínense la cantidad de residuos agrícolas que está aprovechando esa empresa, residuos que antes se convertían en un problema para las empresas agrícolas. Entonces ya estas empresas existen a nivel mundial. Miren que esta noticia es el 2018, de hace 4 años. Entonces, ¿qué pasa ahora con Neste? Neste firmó un contrato con Borealis. La Borealis es de las firmas productoras de polipropileno más grandes que hay en el mundo. Tiene tecnología Borealis, así como está la Novolen, la Unipol, también está la tecnología Borealis. ¿Ellos qué hacen? Firmaron un contrato con Neste, aquí está, para comprarle el biopropano. Entonces tiene unas plantas de deshidrogenación catalítica. Entonces el biopropano lo convierte en biopropileno. Y luego ese biopropileno lo polimerizan para obtener polipropileno. Pero ya no se llama polipropileno, sino biopolipropileno. Y es el mismo plástico. Sigue siendo el mismo plástico no biodegradable, todo eso, pero tiene la partícula bio delante. Y eso obviamente genera una ventaja con respecto a las otras empresas. Porque el día que llega un cliente, bueno, quiero comprar propileno. No, pero aquí tenemos biopropileno proveniente de residuos agrícolas. Vale, la empresa sostenible cumple con los ODS, nos vamos con ellos. Y eso es lo que sucede. Y si las empresas acá del sector petroquímico no se alinean con eso, prácticamente van a perder mercado a nivel internacional. Y ya se pellizcaron, ahorita vamos a ver las noticias. Ya se pellizcaron porque si no se pellizcan, repito, vamos a dejar de ser competitivos. Porque les decía, miren que la parte esta renovable era la primera parte del proceso de economía circular, ¿no? Y acá apenas estamos en las últimas, el reciclaje, aprovechamiento de los plásticos, y ya estas empresas están obteniendo. Miren que no son bioplásticos, ¿no? Porque hay una confusión. Uno piensa que el bioplástico es porque es biodegradable. Aquí lo llaman biopolipropileno porque proviene de dónde? Una materia prima renovable, pero sigue siendo el mismo plástico que conoce uno coloquialmente como polipropileno. Podemos observarlo ahí. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto, les decía, la planta produce polipropileno renovable. Obviamente esa palabra ya le da un plus en cuanto al acceso a nuevos clientes y nuevos mercados. Entonces les decía que el sector petroquímico ya se pellizcó, o sea, tenemos que alinearnos porque de lo contrario vamos a dejar de ser competitivos. Y miren que esta noticia tiene cuántos meses, unos 3, 4 meses, ¿no? Agosto del 2022, donde precisamente se exponen lo que están haciendo varias empresas desde el punto de vista de economía circular. Pero si uno revisa, están enfocadas, repito, en la parte de reciclaje como tal. Acá, por ejemplo, vemos que ya Andercol le está apuntando a proyectos pilotos de economía circular, pero en este caso ya ellos sí van a hacer reciclaje químico. O sea, ya van a pasar de reciclaje mecánico a reciclaje químico. O sea, coger la botella esa de gaseosa, plástico, el PET, y descomponerlo en los monómeros para obtener nuevamente resina. ¿Sí? Ya están haciendo los primeros pilotos para empezar, repito, a trabajar desde ese punto de vista con la economía circular, porque mientras ya en otros países están trabajando con materias primas renovables, aún acá apenas vamos por la parte de reciclaje químico y a nivel de plantas pilotos, ¿no? Entonces miren que yo les mencionaba el tema de la producción de almidón de yuca, ¿no? Que tuvimos esta mañana. Y es porque ya algunas empresas de aquí de Cartagena son conscientes que no se pueden quedar en esa última parte concerniente al reciclaje. Hay que empezar a buscar materias primas renovables. En este caso es un proyecto que se viene trabajando con Esentia ya hace algunos años en la Universidad de Cauca para empezar a producir, en este caso sí, bioplásticos, ¿no? A partir del almidón. Pero ¿quién iba a pensar hace algunos años este tipo de noticias?
El tema porque se dieron cuenta que hay una tendencia, que ya hay empresas como Neste, que están, y Boreal, y que ya están produciendo biopolipropileno, y que si no se alinean con eso, van a dejar de ser, ¿qué? Competitivas, y van a perder mercado a nivel internacional. Entonces son realidades que ya se están viviendo aquí en la ciudad, y bueno, pues que ustedes las conozcan, cuál es la tendencia que ahora mismo muchas de las empresas mamonal están, digamos, incorporándose entre sus procesos industriales. Entonces, en mi caso, bueno, que es lo que yo he venido trabajando en la parte de cacao, chocolate, nosotros también estamos haciendo la parte de economía circular, pero yendo un poco más allá del proceso. Porque resulta que hay otra tendencia dentro de la economía circular, que es lo que se conoce como valor compartido. En nuestro caso, por ejemplo, ahí se puede observar, nosotros tenemos un problema en el sector de procesamiento de chocolate y cacao, y es que a nosotros nos queda esta cáscara. O sea, y esa cáscara es un residuo, digamos, bastante contaminante en las cosechas, porque eso atrae culebras, atrae mosca, bueno, en cuanto a animal, y eso se pudre y genera un mal olor. Entonces, el proyecto en que estamos trabajando ahora mismo es en el desarrollo de estos equipos, que son unos gasificadores, que como pueden observar, se construyen con latas de leche clean, recipientes, digamos, permitan llevar a cabo ese proceso de gasificación. Y como es una gasificación y no una combustión, no se genera ceniza, sino que se genera un producto conocido como biochar o biocarbón. Es este producto, ustedes observan acá, que sirve como abono para el mismo cultivo. Y además de eso, mientras se hace la gasificación, la energía que se produce se puede utilizar en procesos de cocción. Entonces eso también trae un beneficio para las comunidades rurales, porque algo que era un residuo ahora se está transformando en una forma de energía renovable, y además de eso el producto que queda no es una ceniza, sino que es un abono que se puede aplicar directamente al cultivo del cual proviene la materia prima que se está procesando. Entonces, todos estos temas relacionados con economía circular, valor compartido, son de suma importancia que ustedes los conozcan, porque son las tendencias que hay a nivel mundial para hacer más competitivas las empresas, ¿no? Y todo siempre apunta ¿a qué? A los objetivos de desarrollo sostenible. Es algo básico en cualquier proyecto hoy en día del sector industrial. Siempre hay que buscar apuntar al desarrollo sostenible y a esos objetivos, porque de esa manera es que se puede lograr ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, hasta aquí, digamos, era como que la parte introductoria para mostrarles qué se está haciendo a nivel mundial y a nivel de Colombia, desde el punto de vista de economía circular. Y ahora pues quiero hablarles un poco sobre algo que les compete mucho a ustedes, y es la parte de investigación que se hace desde las universidades, ¿no? Que, digamos, ustedes presentan su trabajo de grado y, digamos, cuando uno hace el trabajo de grado, muchas veces se basa en ideas que ya existen, ¿no? En conocimientos que ya existen. Por ejemplo, yo hace algunos años dirigí una tesis en la cual, partiendo de un conocimiento previo, era que cuando, por ejemplo, una teja estaba rota, en esa época, ¿qué se hacía? Uno cogía copor y lo mezclaba con gasolina, con tiner y papel periódico, y ese era el Zika que uno ponía para tapar el agujero de la lámina de ternil. Eso era un conocimiento acá en la región Caribe tradicional. Entonces yo le dije a mis estudiantes, bueno, vamos a hacer lo siguiente, cambiemos el tiner con la gasolina por otro solvente. Y compramos limoneno. Entonces disolvimos el licopor en limoneno y creamos una pintura anticorrosiva, digamos, un recubrimiento anticorrosivo con el limoneno y el licopor. Listo, eso se publicó, bueno, fue el tema, ¿no? Años después, pues, porque digamos la industria está muy pendiente de estas cosas que se hacen. La empresa Pintuco está desarrollando una pintura a partir de icopor, precisamente encadenada desde el punto de vista de economía circular, con esta empresa que se llama Ecodec. Ecodec es una empresa del sector de la construcción
que ustedes saben que cuando se construyen los segundos pisos hacia arriba de un edificio, se colocan esos bloques de icopor y esos son los residuos para esa empresa. Entonces esa empresa se puso en contacto con Pintuco y empezaron a desarrollar una resina a partir de la disolución del icopor en un determinado solvente. Y esto también es economía circular, porque se están aprovechando residuos en el desarrollo de nuevos procesos y de nuevos productos. Entonces, precisamente en esa noticia mencionan esa parte que le están apuntando mucho a la parte de sostenibilidad, a la parte de economía circular, porque repito, la economía circular no solamente se aplica en el proceso que ya está funcionando, sino también en el diseño de nuevos procesos. Y hoy en día, si ustedes siguen esos 5 pasos sencillos en el diseño de un proceso, también pueden desde el inicio, cuando se estén diseñando como tal las etapas, las operaciones unitarias, los procesos unitarios, aplicar los conceptos de economía circular. Entonces, son noticias que, repito, uno se va dando cuenta cómo es la tendencia en la industria. La economía circular, repito, es lo que se está hoy en día, digamos, guiando como tal los procesos productivos, no solamente a nivel mundial, sino aquí también en Colombia, ¿no? Y partiendo del saber tradicional, también traigo esta diapositiva que la puse hace 4 años, que ponía el ejemplo del achote. El achote es esa semilla que por la parte externa tiene un tinte de color rojo, que es, digamos, utilizado como un saber tradicional de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, en sus ritos, y sobre todo en las comunidades campesinas se utilizan esos dispositivos. Es un totumo, una serie de agujeros, y dentro de ese totumo ellos echan las semillas de achote, le echan aceite, y empiezan a batuquearlo, empiezan a agitarlo. Ahí están haciendo una lixiviación. Están extrayendo el colorante con ese solvente que sería ¿quién? El aceite. Y ese aceite ya de color rojo lo utilizan como condimento. No echan salsita ni don sabor, nada de esas cosas, ¿no? Eso lo utilizan las comunidades campesinas, el sector rural. ¿Qué hizo una empresa en Medellín? Fue consciente de ese saber tradicional de muchísimos años y montó una empresa que se llama Colorganics. Entonces, Colorganics obtiene ese, digamos, ese tinte como tal del achote y se lo vende a Saltín Noel para reemplazar un aditivo conocido como tartracina. La tartracina o amarillo número 5 es, digamos, de los colorantes más utilizados en cualquier producto, chito, dorito y todo eso. Ese colorante que le da, digamos, ese color característico es la tartracina. Entonces, ¿qué hizo Saltín Noel? Consciente de la tendencia mundial que hay en todos estos temas de economía circular, decidieron cambiar el colorante tartracina sintético altamente tóxico por achote. Y a raíz de eso, esta empresa pues empezó a venderle a Saltín Noel para que, digamos, ese colorante se lo adicionaran a las galletas que observamos ahí. Y apenas Alpina se dio cuenta de eso, uy, entonces si eso mejoró las ventas de Noel, o no por la misma línea, porque si queremos ser competitivos con empresas como Donanone, tenemos que irnos por esta línea. Entonces, Colgani también le vende productos derivados del achote a Alpina. Entonces, muchos de los productos de consumo, yogures, ya vienen reemplazando ese tipo de aditivos sintéticos por aditivos de origen natural. ¿Y eso qué le permitió a la empresa Colganics? Empezar a diversificar su paquete de colorantes. Entonces ya miren la gran cantidad de colorantes que contiene. La cúrcuma, la clorofila, la antocianina. Y en el caso de la clorofila, ustedes conocen el matarratón, ¿no? Ustedes cogen matarratón y eso lo machacan y queda esa agua verde. Eso es clorofila. ¿Y esa empresa qué está haciendo? Tomando hojas y produciendo fila. Entonces las oportunidades de negocio están, ¿no? Es conocer qué está pasando, conocer las tendencias y empezar a alinearnos por ahí desde los proyectos de grado, ¿no? Me dicen, ¿no? ¿Por qué con esa pintura de limonero? Pero bueno, son cosas que pasan, pero repito, son, digamos, experiencias que la idea es que ustedes no la repliquen, digamos, sino que, digamos, aprovechen como tal, que hoy en día ha cambiado mucho todo este tema de ángeles inversores, proyectos de emprendimiento, hay recursos para que ese tipo de ideas no se queden solamente
en el trabajo de grado, sino que puedan, digamos, escalar hasta un emprendimiento que sea sostenible. Entonces, ya mirando el tema desde el punto de vista de investigación, de artículos científicos y base de datos, dentro de la economía circular se apunta mucho, ya les decía, al tema de desarrollo sostenible a través de lo que se conoce como intensificación de procesos. ¿Qué es eso de la intensificación de procesos? Entonces, la intensificación de procesos es cualquier desarrollo dentro de la industria química que haga ese proceso más pequeño, más barato, más seguro, más sostenible y más energéticamente renovable. Entonces, se han desarrollado muchas tecnologías en intensificación de procesos que le aportan a la economía circular. Y precisamente dentro de la intensificación de procesos, nuevamente, hay que apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces hay que pasar de esta economía lineal basada en hidrocarburos, origen fósil, a una economía en la cual pues, se haga aprovechamiento de la energía renovable, de las materias primas residuales que permitan, repito, generar competitividad en las empresas que lo estén implementando. Entonces, dentro de la intensificación de procesos, dentro de la ingeniería química y la ingeniería de procesos, precisamente la parte de intensificación, al momento de hacer, repito, procesos más pequeños, más baratos, más seguros y ambientalmente amigables, se le está apuntando a la economía circular desde el desarrollo y el diseño del proceso. Entonces vemos cómo esta tendencia ha venido evolucionando, donde ya no se habla de economía circular, sino de bioeconomía circular, que es precisamente aprovechar los recursos biológicos, replicar los ciclos naturales para que aún así sean más sostenibles los procesos y sean aún más competitivos. Ustedes se han dado cuenta, yo he repetido la palabra competitivo, 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 porque eso es lo que busca una empresa, ser competitiva, tener nuevos mercados, ser sostenible, ¿sí? Entonces, todo esto son algunos ejemplos de productos obtenidos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí hay por aquí había uno que me llamó la atención, que era este, en el cual hacen un repelente a partir de la cáscara del tomate. Entonces, cosas como esas, repito, es bueno que ustedes las conozcan porque eso es lo que se está moviendo a nivel mundial desde el punto de vista de procesos industriales y diseño de los mismos, así como diseño de productos. Entonces, algunos ejemplos ya de casos acá colombianos de empresas, digamos, robustas que están generando economía circular. Las empresas productoras de alcohol carburante en el Valle del Cauca, sobre todo. Ustedes saben que en el Valle del Cauca se produce mucha caña, se produce azúcar. También hay plantas productoras de alcohol carburante, que es el alcohol que se mezcla con la gasolina. Entonces, en este caso, esta empresa, miren, línea de producción es esta de aquí, la lineal, observen, y sostiene el alcohol carburante, o etanol combustible. Pero al aportarle a la economía circular, miren que esta empresa que está haciendo. Anteriormente, el bagazo para ellos era un residuo. Entonces, ¿qué está haciendo esa empresa ahora mismo? Está tomando ese bagazo como combustible en unas calderas, generando vapor, y ese vapor mueve una turbina. Y la turbina me genera ¿qué? Lo acople con el generador eléctrico, me genera energía eléctrica, y miren lo que hace la empresa. La energía eléctrica que producen a partir del bagazo, que era un residuo para ellos, y que ahora lo están aprovechando desde el punto de vista de economía circular, obtienen energía eléctrica para la planta de producción de alcohol. Y producen tanta energía eléctrica que les queda un excedente y se la venden al gobierno nacional. Entonces miren cómo algo que antes era un residuo, hoy en día le abrió otra línea de negocio, que es la venta de energía eléctrica. Y además de eso les ahorra, porque son autosostenibles en cuanto a la producción de energía y el consumo de la misma. Además de eso, miren lo que pasa acá. En la destilación del alcohol queda un subproducto que se conoce como vinaza. La vinaza es un material altamente contaminante por la carga orgánica que trae. Por cada litro de alcohol se producen unos 14 litros de vinaza. Y eso también era un problema para estas empresas productoras de alcohol.
¿qué están haciendo hoy en día aplicando todos estos conceptos de economía circular? Esa empresa, Bioenergy, hace parte de Ecopetrol, de filial de Ecopetrol, cogen la vinaza, la procesan y están obteniendo abono, y ese abono lo utilizan en los cultivos de caña. Entonces miren lo que veíamos a la primera diapositiva que hacían con la naranja. Ya esta empresa lo está haciendo, pero ¿con quién? Caña. Y es que la vinaza tiene precisamente nitrógeno, fósforo y potasio. Y ustedes saben que hay un fertilizante que se llama NPK. Ellos están haciendo NPK a partir de un residuo y lo están aprovechando entre los cultivos de caña. Entonces, el proyecto que va a hacer a futuro es el biogás que queda de la planta de tratamiento de aguas residuales, también acoplarlo al ciclo de ranking que tienen acá, ya sea un ciclo combinado con un ciclo de Brayton, para aprovechar aún más la energía que está generando el proceso. Entonces, vemos que ya son ejemplos reales de plantas que están funcionando aquí en Colombia. Este, por ejemplo, miren, noticia reciente, menos, un mes más o menos, ¿no? Mes y medio. Bueno, estamos en qué, en noviembre, 15 días, ¿no? Más o menos. Sí. De octubre del 2022, 14 de octubre. Esta es una planta que queda ubicada también en el Valle del Cauca. Ellos se encargan de hacer papel y cartón. Ese papel y ese cartón lo tienen de los bosques sostenibles que ellos siembran. Pero les estaba quedando un residuo, que era que la corteza y las ramas y todo eso que queda del corte del tronco para sacar la celulosa. Entonces miren que esta empresa hizo una inversión de más de 100 millones de dólares para montar precisamente una caldera en la cual tomar esos residuos, utilizarlos como combustible, producir energía eléctrica y aprovechar la planta de producción de papel y cartón y el excedente que quede, vendérselo al gobierno. Pero para que una empresa como esta haga una inversión de semejante monto de dinero, es porque se dieron cuenta que es viable. Lo que les decía, cuando uno hace economía circular, uno debe identificar si es viable o no es viable que esa corriente se aproveche. Entonces, si van a hacer esa inversión, es porque la VPN, el TIR, bueno, todas esas cosas que ustedes conocen, vieron que el proyecto era viable. Entonces, miren que esto es una realidad que se está haciendo aquí en Colombia y precisamente son ejemplos de economía circular de empresas multinacionales que le están aportando a este aspecto. Entonces, algunos ejemplos reales, vemos ahí en el caso de Pepsi, que está tomando pues los residuos plásticos de polipropileno, de los empaques residuales que les quedan en la planta de montaje de ellos, y está obteniendo, famoso en este caso, podemos observar un diésel sintético a partir del plástico mediante un proceso de pirólisis. Y ese diésel tiene una planta piloto montada ya en Cundinamarca y con ese diésel obtenido a partir del plástico lo están utilizando en sus camiones. Y repito, son ejemplos reales de empresas multinacionales que ya entendieron que la economía circular es una tendencia con la cual hay que alinearse para seguir siendo sostenibles como negocio, ¿no? En el caso de Unilever, también otra multinacional ya está produciendo sus empaques a partir de plástico totalmente reciclado. Le están apuntando también al tema del biopolipropileno, porque, repito, esa es la tendencia que hay ahora mismo a nivel mundial. En el caso de la organización Corona, que es la que hace cerámica, también están aprovechando el residuo en la producción de clínker. Entonces están articulados con diferentes empresas productoras de cemento para que esa cerámica quebrada que no se utiliza, la utilicen en la producción de clínker en las plantas cementeras. El caso de Bavaria también está aportando a todo lo concerniente a economía circular mediante el aprovechamiento de los envases pues, que están siendo desechados dentro de su proceso. Y pues, de las empresas más reconocidas aquí en Colombia, les decía ya, todo este tema de economía circular, miren, también noticia de este año, porque repito, todo este tema de la tendencia que hay dentro del diseño de procesos se convierte en una ventaja, tanto competitiva como comparativa, en las empresas y hay que empezar a alinearnos con ellas para seguir siendo sostenibles, como podemos observar acá
aprovechamiento de materiales y residuos, disminución de la huella de agua, y la palabra pues, que hemos visto acá, la frase como tal, economía circular. Entonces, a manera de reflexión como tal, a través de esa diapositiva, ya nos dimos cuenta cómo la economía circular permite dentro de la industria química aprovechar al máximo los flujos de materia y energía. ¿Y qué ventajas trae eso? Pues ya miramos, ¿no? Disminución del consumo de recursos, servicios industriales, agua, energía eléctrica, gas natural, disminución de las emisiones de dióxido de carbono, y de esta manera se contribuye a disminuir el impacto del cambio climático, ¿verdad?, sobre el planeta. También se aprovechan los residuos que puedan quedar de ese proceso productivo, ya sea para transformarlos entre el mismo proceso o que otra empresa que sirva de anclaje con ella lo utilice como materia prima en su proceso productivo. Y desde el punto de vista económico ya nos dimos cuenta que trae muchos beneficios para las empresas que hacen inversión en economía circular, las hace más competitivas. Repito, esa es la palabra clave de la economía circular igual a que a competitividad, sabemos acá, y permite abrir nuevas líneas de negocio y acceder a nuevos mercados, ¿no? Decía, la empresa productora de alcohol, cuando se diseñó, era solamente para producir alcohol, pero hoy en día también está produciendo energía eléctrica que está comercializando. Y precisamente a través de la economía circular, pues contribuimos a todo este tema de buscar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, garantizando el cumplimiento de, ¿qué?, de los objetivos de desarrollo sostenible para pues entregarle a futuro a las generaciones que vienen, y así como nosotros aprovechamos los recursos que tenemos hoy en día, ellos también tengan esa oportunidad de tener acceso a agua limpia, a aire limpio, a suelos disponibles para cultivo, siempre y cuando pues las empresas cambien su forma de producir y nos vayamos por esta tendencia conocida como economía circular. Bueno, entonces de manera general, eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, aporte de parte de ustedes. ¿No hay preguntas? Igual, la idea de la charla era precisamente motivarlos, que ustedes se dieran cuenta de cómo se está moviendo el mercado de estos sectores químicos, ¿no?, la industria como tal, y ser conscientes de que este es un tema de una otra forma, cuando ustedes regresen de acá de la institución, que ustedes deben conocerlo, de pronto llegar a proponer, que de pronto se quieren ir por la parte de emprendimiento, qué ideas pueden ir aterrizándola para convertirla en negocios pues, que sean productivos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. La temática y emprendimiento de innovación. ¿Cuáles son sus mayores retos que tiene la implementación de este tipo voy a decir, de iniciativas que ya antes eran como algo innovador, pero ahora se han puesto más que una necesidad, ¿cierto? Usted decía y mencionaba constantemente la charla para nunca rezagar a la empresa que es competitiva. Ante un país como Colombia, frente a todo el panorama nacional, el tema de ser un país que a nivel de desarrollo de tecnología, desarrollo de procesos, el tema de diseño de procesos, que no somos un país potencia en el diseño de procesos. ¿Cuál sería el reto más grande para el futuro ingeniero químico, ingeniero de procesos, egresado tecnológico, que se vaya a enfrentar precisamente para poder emprender y poder hacer uso de todo lo que ustedes nos habló acá, desde su experiencia también en el tema del cacao y todo eso? ¿Cuál crees tú que son esos retos más importantes y cómo de pronto afrontarlos? Ok, bueno, gracias. Bueno, te cuento de la experiencia que he tenido en este tema
el cacao y chocolate, precisamente el principal reto es el acceso a recursos. Porque uno a veces tiene la idea, ve que es buena, pero bueno, ¿a quién se la digo para que no me la robe y además de eso me la financie? Ese es el principal temor que uno tiene. Digo, esto funciona, esto sirve, pero si será que hablo con tal persona no me va a coger la idea y la va a terminar aprovechando. Entonces, hoy en día existen muchas convocatorias en las cuales ustedes pueden aplicar. Pongo el ejemplo de la que aplicamos nosotros, que fue con una entidad no gubernamental conocida como RECON. Pero nosotros decíamos, bueno, listo, vamos a producir chocolate, pero ahí no te van a premiar por hacer chocolate porque eso digamos, es un proceso que ya se conoce. Hay que entonces buscar la parte innovadora dentro del proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para ganarnos ese premio y la financiación que nos dieron? Listo, se produce chocolate. Pues entonces hay que meterle componente social. ¿Qué fue entonces? Empezamos a vincular víctimas de conflicto armado a los Montes de María. Todo proyecto debe incluir hoy en día población vulnerable, ¿sí? Porque de una u otra forma esto aporta a los objetivos de desarrollo sostenible, genera inclusión dentro de los proyectos. Eso es lo primero. Que el proyecto no se vea solamente desde el punto de vista, listo, voy a producir tal sustancia, sino que tiene que haber un aporte social y un encadenamiento productivo con comunidades vulnerables, rezagadas. Eso es lo primero, vincular ahí. Segundo, mirar la tendencia que hay a nivel mundial y a ver qué se aplica en nuestros proyectos. Después es una revisión de diferentes documentos, patentes, artículos y todas esas cosas. Y me encontré que hay una tendencia en el mundo que se llama chocolate bean to bar. ¿Qué es el chocolate bean to bar? Le pongo el ejemplo. Ustedes saben que existen panaderías, empresas productoras de pan grandes como Pan Bimbo, pero es un proceso industrial en el cual el pan le echan una serie de aditivos para que more, ¿no? Pero existen también las panaderías de barrio. Entonces, partiendo de eso, el chocolate bean to bar es un modelo de producción de chocolate a pequeña escala, que obviamente no va a competir con Hershey, con Nacional de Chocolate ni nada de eso, pero que tiene una clientela muy selectiva. ¿Y por qué era selectiva ese modelo de producción? Porque el chocolate lo mezclaban con diferentes productos. Entonces le echaban que guanábana, que tamarindo, que no sé qué, y esto le da un sabor diferente al chocolate. Y haciendo esa revisión me di cuenta que ya varias empresas de aquí de Colombia habían ganado premios en París, ¿cómo se llama? El evento nacional del chocolate de París. Bueno, es decir, era lo macro, digamos, lo principal en producción de chocolate a nivel mundial. Y se habían traído varios premios por haber mezclado chocolate con guanábana, chocolate con tamarindo. Digo, oiga, vamos a hacer algo similar. ¿Qué hicimos nosotros? Lo mezclamos con panela. Le echamos una frutilla que crece por allá que se llama jobo, que es como una ciruela. Presentamos el proyecto y pegó. Y nos ganamos la financiación, ¿sí? Entonces, mirar las tendencias que hay dentro del producto que ustedes están generando para ver de qué manera se innova aprovechando los recursos que ustedes tienen aquí. Ahora, por ejemplo, por ahí vamos a trabajar en un proyecto para hacer un chocolate blanco, pero tomando la masa básica y mezclarla con achote, para ver qué resultado da en cuanto a la coloración y a ver también la percepción del cliente si le gusta o no le gusta, ¿no? Entonces, resumiendo hasta acá, el principal reto es la parte de financiación. Pero como digo, ya hay entidades, gracias a las entidades que ya usted sube, no necesariamente un proyecto formulado, sino a través de un video explicando a través de un pitch la idea, sube ahí el video, y como ya queda dentro de la base de datos de esas entidades, pues es más difícil que la idea se la roben, porque ahí, digamos, firman una serie de documentos donde respetan los derechos de autor y todo eso, ¿no? Y otro reto es, repito, buscar a ver el mercado en el cual se quieren concentrar, hacia dónde se va moviendo. Precisamente ahora que venía hacia acá, leí la noticia de que ya sacaron Bavaria, una cerveza a la cual le están echando maíz, adicionándole maíz. A principios de año fue la cerveza que le adicionaban yuca, la famosa nativa. Ahora sacaron otra de que nativa sur. Precisamente hoy era el lanzamiento y en vez de almidón de yuca le están adicionando almidón de maíz. Entonces ahí de que uno se da cuenta que la tendencia en la industria de la cervecería es ¿qué?
a adicionar otra serie de, ¿qué? De productos agrícolas propios de las regiones que les den un valor agregado. Entonces, por eso la importancia dentro de estos temas de emprendimiento, de mirar cuáles son las tendencias, alinearnos con ellas, nos va a permitir, pues, en ese caso, ser más sostenible y lograr que esos retos, pues, no se conviertan en barreras, sino que al contrario nos impulsen a seguir innovando dentro de los procesos. No sé si hay alguna otra pregunta. Tiene el micrófono allá. ¿Ah? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Cuando mencionó la economía circular como forma de reutilizar todos los recursos, ¿las empresas están aplicando este método con el fin de utilizar otro tipo de combustible? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿la industria puede aplicar la economía circular de gas natural? Como ya sabemos, el gas natural es menos contaminante. Buena pregunta. Bueno, en cuanto a la primera, digamos, sobre todo la industria productora de resinas plásticas, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, lo que está haciendo Pepsi, que hoy en día existe el proceso de pirólisis en el cual a partir de residuos plásticos, esto se puede obtener, convertirlos en combustible. Y el proceso, si ustedes lo ven, más en YouTube hay tutoriales de cómo convertir el plástico en combustibles líquidos como la CPM o la gasolina. Pero ya se está haciendo, que desde el punto de vista de obtención de energía puede hacerse a partir de procesos de pirólisis que te permitan obtener combustibles líquidos o si hace gasificación, combustibles gaseosos. En cuanto a la otra pregunta, el tema del gas natural, ustedes saben que hoy en día el gas natural es considerado el combustible de la transición energética, ¿no? Es llamado combustible entre las no renovables y las renovables. Entonces, más que gas natural, se le está apuntando mucho a la parte de biogás. ¿Sí? Entonces, hay un subproducto en la industria del gas natural y es el sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, en las plantas de endulzamiento, en los pozos de gas natural, ahora mismo el H2S, que es el gas ácido que sale de la corriente residual, no se está aprovechando, porque son muy pocas las cantidades que se generan. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace en refinerías? Que ese sulfuro de hidrógeno presente en la corriente de gas natural lo están utilizando para la producción de azufre. ¿Sí? Entonces, si se hace eso en la industria del gas natural, implicaría hacer una inversión directamente en el pozo. Entonces, hay que mirar la viabilidad. Si hasta el momento no se ha hecho, es porque los estudios han demostrado que no es viable producir azufre directamente en ¿dónde? En el pozo. En cambio, si se hace ya en un núcleo poblado, cual, digamos, nos llegara ese gas con esa presencia de sulfuro y hidrógeno, sí se podría hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que si ese gas natural viene con sulfuro y hidrógeno, se corroe el gasoducto. Entonces, todo siempre va a depender, la decisión de qué va a depender de un análisis técnico-económico, a ver si es viable o no es viable. Entonces, desde el punto de vista de gas natural, se le está aportando más a la parte de biogás de producción in situ. Y aquí tomo y hago referencia a otro gas, que es el hidrógeno, que se está hablando mucho hoy en día de hidrógeno verde, que se están pensando en construir, por llamarlo así, hidrogenoductos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué se tiene pensado en Europa? Utilizar la misma red de gas natural para transportar el hidrógeno, ¿sí? El mismo gasoducto. Pero ¿cuál es el problema del hidrógeno? Que por el tamaño de molécula tan pequeña, puede permear a la tubería de acero al carbono y fragilizarla. Ya están trabajando en eso, de buscar cuál es la concentración óptima de hidrógeno con gas natural para aportarla a la economía circular. Pero repito, eso se está haciendo en Europa, digamos, ya ver eso aquí va a demorar bastante tiempo, cuando digamos ya, primero que sea, se espera ya que se desarrolle esa tecnología para luego replicarla acá en el campo, acá en Colombia. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Desde qué perspectiva se puede articular la transición energética, bandera del nuevo gobierno, economía circular? Ok, como ya vimos, desde el punto de vista de transición energética, eso implica pasar de los combustibles fósiles a combustibles que sean renovables, ¿no? Vimos que en este caso, las plantas productoras de alcohol están utilizando ¿qué? Biomasa.
Entonces, precisamente esa transición energética de los combustibles renovables, pero no renovables a renovables, se está haciendo a través de la biomasa, ¿sí? Entonces, vemos cómo el gas natural listo es el principal hoy en día combustible de esa transición, pero la biomasa también viene siendo otro vector que se está utilizando para hacer dicha transición. Entonces, en ese caso, la economía circular, para aportar la transición energética, es a través del uso de ¿qué? De biomasa en la producción de energía eléctrica. Por acá había otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo, bien interesante eh, de que nosotros sepamos la importancia del desarrollo sostenible en los procesos industriales, principalmente porque nosotros seremos futuros ingenieros de procesos y debemos tener un enfoque hacia cómo nosotros podemos hacer una buena administración de nuestros recursos naturales. Bueno, parto del concepto de que Colombia es uno de es uno de los países más biodiversos. Pues, bueno, el segundo países más biodiversos. O sea, nosotros podemos ser potencia en cuanto a los recursos naturales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir en estos recursos? Aquí es donde nosotros pasamos al siguiente concepto, que es la optimización de diferentes procesos. Porque no es lo mismo, voy a poner este ejemplo, eh, a fabricar un producto con polipropileno a fabricar un producto de biopolipropileno a base de biomasa, porque las condiciones de operación tienen que ser mucho diferentes. Bueno, esa es una experiencia que también les voy a contar haciendo la práctica allá en Ajoe. Ellos utilizan el polipropileno normal, ¿sí? El comercial, pero ellos estaban haciendo una prueba con resinas biodegradables, a base de material orgánico. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen unos problemas en cuanto a la operación con los moldes, ¿cierto? O sea, necesitan unas condiciones mucho, o sea, tienen eh, mucho más dinero, energía, ¿sí? Entonces, ese es el principal reto de nosotros como ingenieros de proceso, investigar cómo nosotros podemos optimizar los diferentes procesos para el aprovechamiento de esos recursos naturales. En cuanto a la energía, es por decirlo así, un enfoque que siempre me ha gustado, que es la parte de cómo nosotros podemos aprovechar esos desechos industriales, y si nosotros hacemos un énfasis de que Colombia pudiera aprovechar mucho más esos residuos, Colombia que es un país agricultor, probablemente seríamos, o sea, una potencia en producción de energía. No ignorando obviamente la energía producida por hidrocarburos, pero sí en cuanto a la producción de hidrógeno. Creo que este es un tema bastante relevante en la actualidad, por medio de la biomasa, reformado de metano, y esos son conceptos que nosotros debemos tener claro, ¿sí? Para cuando nosotros salgamos como futuros ingenieros de procesos, podamos eso en enfoque. Y gracias a esta charla, nosotros poder ya desde ahora reconocer la importancia del desarrollo sostenible en la industria, para ayudar a impulsar pues, no solamente la parte externa, sino también nuestro país. Sí, Sea un aporte. sí, gracias. Y precisamente eso que tú mencionas, desde el punto de vista de diseño, yo he mostrado lo que era la intensificación de procesos. Eso es una tendencia que dentro de la economía circular ha permitido desarrollar nuevos procesos. Por ejemplo, la destilación reactiva, en la cual en un mismo equipo actúa como reactor. El mismo reactor tiene unos platos internos en los cuales se separan los productos de las materias primas que no reaccionaron. Entonces, todo este tema de destilación reactiva, intensificación de procesos, permite darle una nueva visión a ustedes como estudiantes para que investiguen qué se está haciendo en esos aspectos, que permitan, como tú dices, que los procesos sean más sostenibles, ¿no? Entre todo, pues, sostenibilidad no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista
económico y gracias por el aporte. Entonces, ¿alguien más? Buenas noches, bendiciones. Antes que una pregunta al profesor Pedro, es como un aporte. Primero, muchas gracias por este tiempo, este espacio. La verdad, hay que saber aprovecharlo. Yo soy egresado de acá, de Ingeniería de Procesos. Digamos que inevitablemente en temas como estos, mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la política con esto? Yo quiero hacer una inclusión de la cuestión política. En cuanto a temas de normas y leyes que implican un país, todo esto de cuestión de economía circular y eso, están intrínsecamente relacionadas. ¿Por qué? Para no entrar en conflictos internos, hay empresas en Colombia productoras de ACPM a través del petróleo, los cuales producen el diésel con 0% de azufre, que es el mayor contaminante. Pero venga, ¿qué dice la norma? ¿Cuántas partes por millón me permite producir el ACPM? Ah, sí, te permite que tenga tantas partes por millón. ¿Qué viene la empresa productora a hacer? Y dice, ah, listo. Entonces, mezclémoslo con uno que tenga azufre, porque la norma me lo permite. Mientras que en otros países te dicen que no, son más estrictos. Entonces, les pongo otro ejemplo en cuanto a los paneles. Hay países de Medio Oriente en donde la gente se ha visto en este medio de desarrollo bastante avanzado que dicen, ven acá, ¿yo para qué le voy a comprar energía al Estado? Yo lleno toda mi casa de paneles. El gobierno no se dio cuenta de eso y dijo, ven acá, vas a llenar toda tu casa de paneles, ven, te pongo un impuesto. Entonces, mi aporte para todos ustedes es que cuando ya estemos en ese mundo laboral, que nos enfrentemos a una política o unas normas a través del Estado, las leyes, nos vamos a encontrar con pared, con muchos obstáculos, en donde las leyes, la economía de ese Estado, de ese poder que tiene el gobierno, porque no podemos hacernos los de la vista gorda, llegando de pronto con un proyecto bonito, que en realidad sabemos en nuestro corazón que sí funciona, pero que nos vamos a encontrar con obstáculos, con paredes, con gente de poder que te va a decir, ven acá, que eso a mí no me genera utilidades, que eso a mí no me da plata, no sirve. Independientemente que tú vayas con unas buenas intenciones tratando de cuidar el medio ambiente. Porque en realidad yo creería que muchas de las empresas que están en el mundo y en Colombia lo hacen porque se encuentran con restricciones de leyes. Entonces, mi mensaje final es el siguiente. No lo hagan por intereses económicos. Háganlo con amor, porque eso es para nosotros. Pensemos en nuestros hijos más adelante. Pensemos que en nuestro planeta, en cuanto a cuestiones ambientales, ustedes saben que va a estar sufriendo. Y entonces yo quisiera que esta noche se llevaran eso en su corazón, que háganlo por amor, como ingenieros de procesos que somos, y otros, de pronto con otras carreras, saquemos ideas adelante, proyectos como el del profesor Mesa, que lo he escuchado bastante del tema y cada vez que lo escucho me motiva y como que me reta a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por el aporte y la reflexión. Todo bien. Bueno, muchas gracias a el ingeniero. Mire, nos pasamos, verdaderamente la charla muy importante, muy importante. Nos pasamos de tiempo, era hasta las 8 de la noche, pero bueno, era tan interesante la temática que quedaron muchas preguntas enmochiladas ahí, yo sé que sí. Pero gracias, profe, y yo sé que no va a ser la primera charla de este tipo, vamos a seguir promocionando este tipo de encuentros y el profesor Mesa va a ser uno de los que nos va a aportar mucho en las próximas cátedras. Muchas gracias, profesor.